Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Alegra tu cocina y decórala con esta telaraña tejida en crochet. En este tutorial te enseño el paso a paso. Les muestro la lista de los materiales. La primera pieza la vamos a comenzar con un anillo mágico. Tejemos 4 cadenas y dentro del anillo vamos a hacer una vareta, una cadena, una vareta dentro del anillo, una cadena, una vareta dentro del anillo y así hasta tener 10 espacios como estos. Así queda nuestra primera vuelta. En esta pieza vamos a tejer una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Entonces tejemos 6 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a hacer una vareta en la primera vareta que encontramos libre, 3 cadenas y una vareta en la siguiente vareta, 3 cadenas y una vareta en la siguiente vareta y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la segunda vuelta por el revés, 3 cadenas, volteamos. Ahora van a llevar 5 cadenas de separación. Cinco cadenas y vareta sobre vareta. Vamos a ir tejiendo casitas de esta manera. La primera vuelta llevó una cadena de separación, la segunda lleva 3. Esta tercera vuelta le pusimos 5 cadenas de separación. Vamos a hacer otra vuelta con 6 cadenas, otra con 7 y otra con 8. Recuerden que va a ser una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Vareta sobre vareta y vamos a ir aumentando una cadena por cada vuelta hasta tener 8 cadenas de separación. Estas son las primeras 8 vueltas, así nos deben de quedar. 8 cadenas, una vareta, 8 cadenas, una vareta fue la última vuelta. Ahora con color naranja, en cada una de las 10 varetas que nos quedaron, vamos a tejer un motivo así. Colocamos el estambre, lo fijamos con una cadena y vamos a tejer 3 cadenas más 2 que lleva de separación el motivo y después una vareta en el mismo punto. Enseguida vamos a tejer cadena por cadena una vareta en cada punto. No estamos tejiendo sobre el espacio, sino sobre cada cadena. Habíamos tejido 8 cadenas en la vuelta anterior, aquí están las 8 varetas, una sobre cada cadena. En la siguiente vareta vamos a tejer una vareta, 2 cadenas y nuevamente en el mismo punto una vareta. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la primera pieza. Nos queda una figura de 10 lados. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera en ambos colores. Ahora vamos a comenzar con la pieza 2 en color blanco. La primera vuelta de la segunda pieza la vamos a tejer igual que la de la primera. Un anillo mágico, 4 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer una vareta, una cadena,
una vareta dentro del anillo, una cadena, una vareta, una cadena. En total debemos tener 10 espacios como estos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior. Iniciamos con 3 cadenas. Después, en el primer espacio vamos a tejer 2 varetas juntas. Una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior y en el espacio 2 varetas juntas. En total, en esta vuelta nos deben de quedar 30 varetas. Así queda la segunda vuelta. La tercera vamos a iniciarla con 3 cadenas y una vareta en el mismo punto. Ahora, una vareta sola en el siguiente punto, otra vareta sola en el siguiente punto y en el siguiente 2 varetas juntas. Una y 2 varetas solas y enseguida 2 varetas juntas. 2 juntas, una, 2 juntas, una, 2 juntas y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 3 con 40 puntos en total. Iniciamos la vuelta número 4 con 3 cadenas y en el mismo punto una vareta. Ahora vamos a tejer 3 varetas solas, una en cada punto y nuevamente 2 varetas juntas, que sería el aumento. Otra vez 3 varetas solas, una en cada punto y 2 varetas juntas, y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta cuarta vuelta con 50 puntos. La vuelta número 5 la iniciamos nuevamente con 3 cadenas y hacemos una vareta en el mismo punto donde cerramos la vuelta. Ahora vamos a tejer 4 varetas solas, una en cada punto. Y nuevamente 2 varetas juntas, que sería el aumento. Otra vez 4 varetas solas. Y 2 varetas juntas en un mismo punto. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la vuelta número 5 con 60 puntos. La vuelta número 6 la iniciamos con 3 cadenas y una vareta en el mismo punto. Este ya es un aumento. Ahora vamos a tejer 2 varetas solas y 2 varetas juntas en un mismo punto. 2 varetas solas, una en cada punto y 2 varetas juntas en el mismo punto hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 6 con 80 puntos. La siguiente vuelta la vamos a iniciar con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos en el primer punto. Enseguida vamos a tejer 6 medios puntos solos y nuevamente 2 medios puntos juntos en un solo punto, así hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la vuelta número 7 en medio punto. La vuelta número 8 va a llevar 5 cadenas y una vareta en el mismo punto. Vamos a tejer 8 varetas, una en cada punto. 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
y en el siguiente hacemos una V otra vez, que es una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo punto. Otra vez 8 varetas solas, una en cada punto, 4, 5, 6, 7 y 8, y nuevamente una V de una vareta, 2 cadenas y una vareta, y así hasta terminar la vuelta. Queda terminada así nuestra pieza número 2. Este es el derecho. En esta pieza estuvimos tejiendo vueltas cerradas, todo en círculo por el derecho del tejido. Entonces la vamos a utilizar por el revés. La pieza número 1, recuerden que la tejimos una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Ahora vamos a unir con el color de base. Iniciamos en cualquiera de los ángulos y hacemos 10 cadenas, que esta sería el asa. De ahí vamos a colgar nuestra telaraña. Ahora vamos a unir las dos piezas haciendo un medio punto en cada vareta hasta llegar a las 2 cadenas. Hicimos en total 10 medios puntos. Ahora dentro de esas 2 cadenas vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas y nuevamente un medio punto dentro de las 2 cadenas. Aquí nos quedó un piquito. Y otra vez, a ver, vamos a hacerlo. Diez medios puntos y dentro de la V un medio punto, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas y un medio punto dentro de la V, y así hasta terminar la vuelta. Ahora sobre estas 10 cadenas que tejimos vamos a tejer dentro 10 medios puntos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con color verde vamos a tejer un anillo mágico, una cadena, y dentro del anillo en la primera vuelta vamos a tejer 6 medios puntos, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer medio punto. En la vuelta número 2 vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto, en total 12 medios puntos. Iniciamos la vuelta con una cadena. Así quedan las dos primeras vueltas. La vuelta número 3 la vamos a iniciar con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta, en total 12 medios puntos nuevamente. Iniciamos la vuelta número 4 con una cadena y vamos a tejer nuevamente un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta, en total otra vez 12 medios puntos. En la vuelta número 5 vamos a disminuir los puntos a la mitad. Iniciamos con una cadena, sacamos una gasa del primer punto, sacamos una gasa del segundo y las cerramos juntas. Nuevamente sacamos una gasa del primer punto, una gasa del siguiente punto y los cerramos juntos.
una gasa del primer punto, una gasa del segundo y lo cerramos juntos hasta terminar la vuelta. Así queda la primera pieza en color verde. Vean que casi cerró por completo. Cortamos el hilo, dejamos un poquito nada más para poder pasar un hilván en cada uno de los puntos, tirar del hilo y cerrar por completo. Este sería el cuerpo de la arañita. Enseguida le vamos a tejer la cabeza. Vamos a introducir el gancho entre la vuelta 3 y 4. Y ahí fijamos el estambre con una cadenita apretada. Ahora tejemos una cadena y en el siguiente punto vamos a sacar una gasa. Cargamos, sacamos otra. En total 5. Las cerramos juntas. Hacemos una cadena apretada, 2 cadenas y un punto deslizado en la base, en donde empezamos a la misma altura. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos tejiendo las patas. Vamos a hacer 4 tiras de cadenas por separado. La primera de ellas va a llevar 24 cadenas. Terminamos de tejer la primera tira de 24 cadenas. Vamos a tirar de los extremos del hilo inicial y final y cortamos con tijeras muy pegado. Hicimos 3 tiras más, una de 22 cadenas y hacemos lo mismo, tirar del hilo en los extremos. La tercera fue de 20 cadenas y en la cuarta tejimos solamente 18 cadenas. Procedemos a coserlas. Colocamos las cadenas de la más corta a la más larga en ese orden. Las doblamos por mitad y las atravesamos con una aguja lanera. Entonces vamos a tratar de que queden totalmente unidas por el centro. Y vamos a dar una vuelta o dos. La arañita encima, tratando de centrar las patas, que no queden ni muy atrás ni muy enfrente. Y damos vuelta y entonces las cosemos aquí. Y guardamos el hilo sobrante con una aguja lanera. Y así queda ya armada nuestra telaraña. Solamente le pegué arañitas de lentejuela de figura, son 9 en total. Este moño lo hice con 15 centímetros de listón de organza y solamente es cruzarlo, pegar el centro y anudarlo con el mismo estambre del color de la telaraña. A la arañita solamente le pegamos un par de ojitos móviles y es acomodar las patitas y pegarlas también en el lugar que uno quiera. Puedes cambiar de color, hacerlas en color más claro o más oscuro, dependiendo de tu gusto o de lo que te combine en casa. La puedes utilizar para colgarla en la cocina, en una ventana, en una puerta. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el próximo video.